Vivimos en tiempos de incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. No sabemos realmente qué está pasando en el mundo. O creo que a veces nos quedamos solo con lo aparente y no con lo que está más allá de lo aparente. Y para saber qué hay más allá de lo aparente, hay una herramienta, una ciencia, para mí es una ciencia ancestral que funciona, que es la astrología. ¿Cómo se puede aplicar la astrología en el siglo XXI? Para saber qué hay más allá de lo aparente, para conocernos mejor, para no solo conocer nuestros dones, talentos, nuestra misión, sino qué hacemos, ¿no? en este mundo y hacia dónde va el mundo también. Es importante saber, pues, por ejemplo, qué papel representa todos estos avances que hay en la inteligencia artificial y que están provocando mucha inquietud, ¿no? Ya no solo porque dicen que combinando la inteligencia artificial y la robótica, mucha gente se quedará sin trabajo, sino que hay mucho miedo. Incluso hay pensadores, intelectuales, científicos que han hecho un escrito, ¿no? Que ha recorrido el mundo entero, donde hablan precisamente de la amenaza de la inteligencia artificial, de cómo esa inteligencia artificial incluso pues podría aniquilarnos a todos si llega a tener cierta autonomía a desarrollar conciencia. Vamos a hablar de todo ello y mucho más con nuestro siguiente invitado. Él es Eduardo Petriati. Es informático, estudioso de la astrología, informático, escritor, astrólogo, dedicado a investigar pues, cómo funciona la astrología y su relación con tres principios básicos ya anunciados en su día por Nikola Tesla, como son la energía, la frecuencia y la vibración. De hecho, publicó un libro en 2018, La astrología en el siglo XXI, que además nosotros ya en aquel momento pudimos charlar con él y hablar con él sobre este tema tan interesante. Eduardo, bienvenido. Hola Alex, gracias por tenerme aquí de nuevo. Un gusto. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, tú como escritor, investigador informático, además que eres, ¿cuál es tu punto de vista sobre todo lo que está pasando, se está diciendo sobre la inteligencia artificial? ¿Hay que temer a la inteligencia artificial? Yo pienso que como todo, no hay que temerle a la inteligencia artificial, hay que temerle al ser humano. ¿Qué es lo que hace el ser humano con la inteligencia artificial? O sea, toda mi vida desde la universidad he estado en informática y siempre pensé, estamos hablando de fines de los años 70, que para el año 2000 íbamos a vivir la panacea, ¿no? Íbamos a tener todo informatizado y todo funcionando a nuestro, digamos, para nuestro servicio y para nuestro placer. Y realmente, por un lado, un poco decepcionado, porque la inteligencia, digamos, la tecnología avanzó de una forma que no te puedes imaginar, viviéndolo desde un principio, como lo hice, te digo, de fines del 70 ahora. La capacidad de procesamiento que hoy tenemos es increíble, por eso el desarrollo de la inteligencia artificial, que no es un concepto nuevo, sino que se presentó por primera vez en el año 1957 en un congreso de tecnología. O sea que imagínate que ya estaba de alguna manera el roadmap armado hacia dónde íbamos. Lo que no se podía hacer antes era precisamente por la capacidad de procesamiento que hoy se tiene. Ahora, ¿qué pasó en todo esto? No sé si sabes, pero Facebook patentó un software que dice dónde vas a ir de vacaciones. ¿Ok? Eso, o sea, Que como predice tantas dónde vas otras a ir de patentes, vacaciones. Lo predice. dice, o sea, sí, o sea, patentó un software que dice dónde vas a ir de vacaciones. Entonces, ¿qué te está hablando de esto? ¿Qué te está diciendo? Que somos muy predecibles. O sea, pero somos predecibles en cuanto a qué? En cuanto a si conocemos nuestra historia. Si alguien conoce nuestra historia y nosotros de alguna manera transitamos por la vida sin evolucionar, tranquilamente nos pueden predecir cuáles van a ser nuestros próximos 10 años. Pero, o sea, no es,
Lo que pasa es que ahí entramos en otro tema que tratamos en el libro, que trato en el blog, que trato en los videos que tengo en YouTube y demás, que es, nosotros somos programables. ¿Por qué somos programables? Si en la carta natal yo te digo, bueno, estas son tus características y no hay una persona de los cientos y cientos y cientos de cartas que he hecho que me haya dicho, no, tú estás totalmente equivocado. ¿Por qué? ¿Cómo viendo una carta natal te puedo decir cuáles son tus características, especialmente de funcionamiento, ¿no? Entonces hay una predeterminación. De la misma manera que tenés un ADN que te condiciona puede condicionarte para determinadas enfermedades, porque ya traes algo. Bueno, la carta natal de alguna manera es el ADN astrológico. ¿Qué pasa? Es con lo que nacemos, pero de ninguna manera tiene que ser con lo que salimos de este plano. O sea, para eso hablamos de evolución. La evolución es muy sencilla. Quieren hacer un misticismo de la evolución, pero la evolución es un trabajo de introspección. ¿Qué hacer con eso? Con ese trabajo, ¿qué se hace? Primero es trabajar en las falencias que tenemos. Yo siempre digo que busco la carta natal, la mochila con la cual nacemos, ¿cuál es? Saturno. Buscás Saturno, dónde está, en qué casa está, qué aspectos tiene. Bueno, esa es tu mochila. Ese es tu trabajo principal que vas a tener que levantar y sacarte esa mochila durante la vida. Pero por otro lado vamos a tener todas cosas a favor o favorables, que son las que tenemos que conocer. ¿Para qué? Para explotarlas al máximo. Entonces, ¿qué es evolucionar? Es llevar al máximo nuestros potenciales y minimizar, no ignorar, minimizar nuestros talones de Aquiles, que pueden ser uno o varios. Entonces, si no hacemos ese trabajo, y la carta natal y la astrología nos ayuda para hacer ese trabajo durante la vida, entonces vamos a seguir con la carta natal bruta. Ya Adler lo decía, cada planeta y cada signo tiene dos aspectos, que es el aspecto evolucionado y el aspecto crudo. Cada signo tiene su positivo y su negativo. Ok, el negativo es el bruto. Entonces, en la vida que hacemos, y uno se va puliendo y va tratando de sacar y, digamos, hacerse amigo de Saturno, maximizar Júpiter, pero no llevarlo, digamos, al nivel de que paso a pesar 150 kilos de tanta abundancia. O sea, tengo que manejar todo en sus términos. La astrología me da esa herramienta, es una herramienta que me da eso, me da ese conocimiento. Entonces, volviendo para atrás, ¿por qué la programación? Nosotros nacemos con una característica, carta natal, pero después, hasta los 7 años principalmente, somos un receptor de información. Entonces, de acuerdo al medio donde crecimos, es toda la información de las cuales vamos a aprender. A partir de ahí va a empezar la educación, la primaria, secundaria y demás. Bueno, todo eso nos va de alguna manera programando. ¿Por qué? Porque todas tus respuestas siempre van a ser en función de lo aprendido anteriormente. El ser humano nunca va a responder a algo que no aprendió antes o que no vio antes. Si tiene que responder a algo que no lo vio antes o no lo sabe, lo primero que va a empezar es a buscar la respuesta. Pero no puede responder, porque no tiene la información. Entonces, digamos, nuestra relación con los demás es en función de lo aprendido. Entonces, si antes se decía que la carta natal era, digamos, de alguna manera te condicionaba y te dejaba, digamos, era negativa el aspecto que se veía de la carta natal, porque eso ya te condicionaba al punto que antiguamente en países árabes, a uno que nacía con un eclipse lunar directamente lo sacrificaban para que no tenga una vida mala, una vida horrible.
Y resulta que Juan Pablo II nació con un eclipse y llegó a papa. Puede ser bueno, puede ser malo, depende cómo lo quieras ver. También murió con un eclipse. Pero bueno, son anécdotas. Pero de decir que ya porque naciste con esta condición, ya no podés recuperarte en la vida, no es verdad. Entonces, carta natal. Aprendizaje, que le llamamos aprendizaje, es adoctrinamiento. Entonces, todo lo que aprendimos es porque nos los enseñaron. Y nuestro accionar va a ser en función de lo que aprendimos. Lo mismo que una computadora. Una computadora puede tener un sistema operativo básico, como tenemos nosotros, no tenés que pensar en respirar, no tenés que pensar en que tu corazón bombee sangre, etcétera, etcétera. Tenemos un sistema operativo que nos hace funcionar la máquina, aunque estemos durmiendo, aunque estemos, no importa. Hay algo que se ocupa de todo eso. Pero la otra parte consciente nuestra es a través de un trabajo de programación. De la misma manera que una computadora. La computadora tiene un Windows, por decir así, no hace nada. Querés escribir y tenés que tener un Word. Querés hacer cuentas, pues tenés que tener un Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenés que agregarle programas para que esa computadora sirva para algo. Entonces, nosotros funcionamos de la misma manera. Somos computadoras andantes, Eduardo. Bueno, no, somos un poquito más que computadoras andantes. A ver. ¿Qué somos? ¿Qué somos, Eduardo? ¿Qué somos? Y bueno, somos un organismo, digamos, somos un organismo de carbono, por decirlo de alguna manera, pero tenemos un componente espiritual, un componente etérico, que va mucho más allá de una computadora. Por eso que la inteligencia artificial nunca puede superar al hombre. ¿Estás seguro de eso, Eduardo? ¿Estás seguro de eso? Bueno, es que lo que te decía, si no evolucionamos, por supuesto que va a ser más inteligente que nosotros. Nosotros tenemos algo que la computadora no tiene, que son los sentimientos. Entonces, nosotros, sí. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros siempre tenemos la dualidad, trabajamos en base a la dualidad. Siempre tomamos una posición ante las cosas. ¿Cómo le podemos ganar a las cosas? Poniéndonos neutros, poniéndonos en el centro. Pero fuiste programado para ser dual. Fuiste programado para ser o del Real Madrid o del Barcelona. ¿O no? Entonces... Sí, todo es programación. Digamos, todo es programación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A mí el fútbol me sirvió de mucho. Porque yo era un apasionado, pero un apasionado, pues después de cada partido yo no podía hablar. Quedaba afónico un día. Porque esa pasión, viste, ganaba, perdía, esto, los goles, todo. Bueno, pero ¿sabes qué? Me sirvió precisamente para trabajar eso. Entonces, hoy día puedo ver un partido de fútbol, disfrutar un partido de fútbol, pero no meterme digamos, en la energía esa, que en definitiva, viste, la alegría cuando hace un gol y la tristeza cuando perdés. Entonces empezás a ser el observador de las cosas. Si sos el observador de las cosas, entonces ya salís digamos, de esa dinámica de choque de que estoy de este lado o estoy del otro. Entonces, pero la inteligencia artificial, lo que nos ha hecho, o que empezó con Google, nadie se dio cuenta. Yo lo tengo en el libro, por eso te digo, pensá que el libro es de 2018 y hoy es más actual que en el 2018 porque hoy por ahí la gente lo entiende, que en el 2018 había algunas cosas que no se daba cuenta la gente. Cuando estás escribiendo, respondiendo un email y te pone la palabra, vos ponés la primera letra y ya te puso la palabra. Eso está pasando, no contigo, está pasando con billones de personas al mismo momento en el mundo. Están respondiendo y la máquina, la inteligencia artificial te está dando la respuesta a eso. Imagínate la capacidad de procesamiento. ¿Qué pasa?
Si das el tab, automáticamente te pone la palabra, ya no la escribes. Cuando querés acordar, anda solo. O sea, sí es más rápido contestar una palabra con la primera letra y apretar el tab, pero ¿qué consecuencia tiene eso? ¿Para qué quiero contestar tan rápido un email o un Instagram o lo que sea, un mensaje? Estamos a una velocidad que la máquina siempre nos va a ganar. Entonces, cuidado con la velocidad que tomemos. A veces hay que parar y respirar. Y no nos damos cuenta y la máquina nos está llevando. Ahí sí veo que la máquina nos va a controlar. Porque va a llegar un momento que nadie va a saber escribir. Va a llegar un momento que nadie va a saber ortografía. Nadie va a saber las reglas ortográficas. ¿Qué es eso de las reglas ortográficas? No existen. Ya está. Si la máquina me está diciendo, me pone el acento, me dice la palabra, me dice esta palabra acá, esta más. O sea, yo dejo de pensar. Porque si yo dejara de pensar en eso, pero ocupara mi tiempo en otra cosa útil, lamentablemente el tiempo que estoy perdiendo, digamos, que estoy ganando, porque las cosas son automáticas, no las estoy aprovechando en mi desarrollo, que tranquilamente tengo el tiempo para hacerlo. Y volvemos a la astrología y volvemos a la carta natal, que es una herramienta precisamente para hacer eso. Por ejemplo, a ti, Eduardo, ¿cómo te ha ayudado la astrología, la carta natal en tu vida, en entender las cosas? No sé, háblame un poco de ti, tu propia experiencia. Muy cómico. Porque me llevó un amigo, un astrólogo, que era muy conocido, muy famoso en ese momento en la ciudad donde vivía. Yo ni sabía de astrología. Y cuando salí, le digo, pero vos le hablaste de mí, le dijiste de mí. No, dice, yo te traje porque pensé que te iba a interesar. No, digo, esto no puede ser. Informático, te imaginas, era, pero, viste, 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. No me venga con esto de la astrología y encima, te digo, está hablando de hace mucho tiempo, está hablando del año 87, 1987, el astrólogo hacía las cartas a mano. ¿Ok? Bueno. Y claro, me despertó una curiosidad y empecé a averiguar, empecé a leer acá, a comprar libros. Bueno, termino amigo del astrólogo, al punto que, bueno, yo viajaba a Estados Unidos, estaba en Argentina en ese momento, y claro, veo en Estados Unidos que hay un programa para hacer cartas natales, y lo traigo. Y claro, cuando le traigo la carta, le traigo esto y se lo muestro en la laptop que yo tenía, él no podía creer que una computadora hiciera una carta astral. Entonces tenía los libros con todos los papeles, con todas las hojas de las cartas que él hacía, y nos pasamos 2, 3 horas haciendo cartas. Él me daba los datos, yo le decía tú y miraba miraba la pantalla y miraba el papel y no podía creerlo. Bueno, para hacerte la historia corta, ¿en qué terminó? Que se compró una laptop, se compró el programa. Claro, porque a él le llevaba 2 horas hacer una carta a mano. Y después ponía los datos y tenía la carta. Entonces le daba mucho más tiempo para el análisis. Ahí sí, vos fíjate, digamos, el fruto, lo que sirve la tecnología. O sea, a él lo que le llevaba 2 horas hacerlo a mano, le sacaba tiempo para el análisis de la carta. Y de buena primera, tiene todo ese tiempo más para analizar la carta. O sea, ahí podés ver un excelente uso de lo que es la tecnología aplicada, ¿no? Bueno, conclusión, él fue mi maestro, que ya no está con nosotros, pero bueno, grandes amigos y bueno, compartí artículos con él y demás. O sea, me convencí porque era el conejito de la India, ¿no? O sea, todo lo probaba en mí y funcionaba. Y después empezás con la familia, empezás con los amigos y se va agrandando el círculo. Siempre como hobby lo hacía, pero en mí lo aplicaba
y funcionaba. Bueno, hasta que, bueno, de poco a poco, después abrí el blog, después empecé a hacer videos, y uno de a poco va llevando adelante. Ahora, ¿qué pasa? Como tengo un antecedente tecnológico, me fue mucho más fácil relacionar con toda la información que hay ahora de la física cuántica, de la mecánica cuántica. Pues sí, pero porque mi duda era cómo funciona esto. O sea, funciona, pero ¿cómo funciona? Yo sé que Júpiter es expansión. Yo sé que Saturno es restricción. O sea, hay cosas muy acotadas. Júpiter nunca va a ser restricción y Saturno nunca va a ser expansión. Entonces, hay cosas que están muy bien definidas en la astrología donde vos ves que ya hay un orden y no hay, viste, o sea, tanto esotérico, sino que hay una cosa mucho más, digamos, pragmática, ¿no? Funciona. Bueno, William Lilly, allá por el 1600, un famoso astrólogo inglés, él escribió la astrología cristiana, escribió un libro que se llama La astrología cristiana. En ese libro, él diseñó un sistema de medición para la astrología y de acuerdo a la carta natal le daba valores a los planetas, dónde estaban, en qué signos estaban y demás, ¿no? Toda una relación. Imagínate que sin computadora y sin nada, simplemente con todo su conocimiento y trabajo desarrolló un sistema de medición. Entonces, fíjate vos, en el 1600 ya se podía, ya alguien estaba pergeneando la manera de medir algo. Si algo vos lo podés medir, obviamente hay tecnología atrás. Entonces, claro, cuando empezás a ver, te lo digo de otra manera, que yo siempre le hago la misma pregunta a la gente que por ahí me dice, pero no sé, ¿por qué esto? Le digo, bueno, a ver, decime una cosa, ¿por qué cuando conoces a alguien por primera vez te cae bien o indiferente o te cae mal? Sin conocerlo, sin tener antecedentes. Y bueno, y no sé, me dicen, no saben. Muy bien. Si haces una sinastría, en las dos cartas natales vas a ver cuáles son los puntos energéticos que ya sean, te atraen, pueden ser indiferentes porque no hay, o se repelen. Entonces, cuando ves una sinastría, ahí hay una aplicación directa de interferencia energética entre una persona y otra. Más allá que después los ciclos de la astrología te van llevando y podés ver cómo cada uno navega su ciclo, ¿no? Los matrimonios arreglados de Oriente, ¿no? y de antaño no hacían nada más que eso. O sea, olvídate los que eran por razones económicas o de poder y demás, ¿no? Pero los otros casamientos, digamos, que estaban arreglados ya cuando eran niños, era precisamente porque habían hecho el análisis energético entre los dos. Y después con la convivencia el amor venía después. Pero ya tenían, de alguna manera, un intercambio energético que era muy positivo para ambos. ¿Qué pasa? Siempre te atrae a alguien, ¿no? O sea, te atrae a alguien. ¿Por qué? Siempre va a haber un factor que te atrae. Ahora, ¿por qué existen los divorcios, la separación y todo lo demás? Y porque resulta que, por supuesto que hay algo que atrae primero, pero resulta que hay factores que en el primer momento uno no ve, que con la sinastría se ven, que son los que salen después. Entonces te ahorras tiempo, ¿no? Si ves con la sinastría que la cosa va a cuajar. Pero escuchame, yo le digo, lo he hecho con mis hijos, ¿no? Pero lo he hecho con mis hijos, pero vos te crees que me sirve, no. Porque le decís, cuidado con esto, pero. Claro, porque saldrá. Sí. Es una manera de poder fortalecer también la pareja, ¿no? Empezar a trabajar esas heridas antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pero hay cosas que son difíciles, ¿eh? Difíciles de trabajar. No, pero ¿sabes por qué? Porque ¿Por qué? podéis estar en un ciclo
Entonces, si vos estás en un ciclo malo, pero tu otra parte está en un ciclo bueno, te ayuda, te da soporte. Pero cuando los dos están pasando por un ciclo malo, ¿quién los ayuda? La astrología. Y precisamente eso es lo que se previene. Cuando los dos tienen un ciclo malo, y bueno, ahí realmente es cuando las relaciones se terminan, ¿no? Es decir, si mediante la sinastría yo puedo prever, ¿no?, que voy a pasar yo por un ciclo malo, mi pareja también, eso me puede ayudar. Hombre, me ayuda primero a tomar distancia y decir, bueno, ya sabemos que lo que está pasando o va a pasar es por esto. A partir de aquí, ¿cómo lo podemos trabajar?, ¿no? Es decir, la astrología sirve para tomar conciencia de todo lo que nos pasa, para qué nos pasa, entender también que todo es temporal y nos puede dar también herramientas para superarlo. Mejor dicho, imposible. Por eso es tan eficaz la astrología y por eso funciona. La astrología es mucho más que el horóscopo que sale en el diario en algunas páginas web. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esa es una banalidad, o sea, que en algún momento se habrá hecho por la razón que se habrá hecho, pero la astrología te sirve primero para comenzar con el autoconocimiento. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué no me gusta lo que no me gusta? Es muy fácil. O sea, ¿qué cosas ya mías, no? Porque uno dice, sí, esto no me gusta. Bueno, ¿y por qué no te gusta? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Y no, porque no me gusta. Bueno, sí, pero ¿por qué? Bueno, ese trabajo, ese proceso, la carta natal ayuda mucho para eso. Más allá, como lo dije hoy, también hay que ver la programación, ¿no? La programación que uno tiene, porque alguien que se crió, por decir algo, en un hogar vegetariano, y bueno, anda a decirle que coma carne, por más que le diga todos los beneficios que tiene la carne. Y bueno, no, sí, pero ya está. O sea, está programado para eso. Por ahí en algún momento de la vida se cambia, pero ya tiene una programación. Entonces, eso también no está en la carta natal, pero es parte de uno. Entonces, la carta natal te da una visión, un aspecto, no te da todo. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero de cualquier manera, sí, la carta natal te anticipa los ciclos por los cuales vas a pasar en la vida. O sea, hay ciclos de Saturno, hay ciclos de Urano, que son muy importantes y hay que saber anticiparlos. Entonces, pero también, como tú dices, ¿no? O sea, si yo sé que voy a pasar por un ciclo tal, o mi pareja va a pasar por un ciclo tal, ¿yo estoy preparado para aguantar lo que pase? Y ahí es donde viene el tema de, bueno, tenés que estar a un nivel, ¿no? O sea, no es para cualquiera. Si uno trabaja en uno, lo puede trabajar, lo puede llevar adelante. Pero si uno no trabaja en uno, medio difícil que te aguante los problemas de los demás. Por lo tanto, Eduardo, con la que está cayendo, porque aparte de la carta natal individual, ¿no?, que se puede hacer, o que incluso tú, Eduardo, ¿haces cartas natales? Sí, sí, sí. ¿Sí? De hecho, Es decir, que 100, cualquiera se 600, podría poner en 600. contacto contigo, ¿no?, por si quieren hacerse una carta o una sinastría. Sí, 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 se puede hacer, sí. Bueno, cualquier cosa que necesitéis, Eduardo, ahí tenéis la página web, elnuevocamino.com, y también tenéis un teléfono de contacto que es el que ves ahí en pantalla. Eduardo, se puede hacer también cartas, lo que se llama el astro mundial, para prever un poco qué va a pasar. Porque hay mucha incertidumbre. Mira, ayer, por ejemplo, hice en Twitch un programa especial de charlas sin censura, donde hablamos del robo del agua, lo que está pasando con el agua, ¿no? De que parece que están montando un negocio en que el agua ya está alcanzando precios prohibitivos. Bueno, prohibitivos no, pero si todo sigue así es posible que alcance un precio prohibitivo. Ya se habla incluso del oro azul. Hablamos de la inflación de los precios, que está afectando a todo Occidente. Hablamos del precio del alquiler que se está disparando, en especial en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, el precio de las hipotecas. No solo hablo de un hecho local, hablo de algo que está pasando también en todo el mundo. Claro, vamos hacia un mundo o un tiempo
de mucha incertidumbre. Yo no sé si tú lo has estudiado, Eduardo, y si nos puedes dar un poco de luz o tranquilizarnos un poco ante todo lo que está pasando. ¿Hacia qué mundo vamos? ¿Hacia qué mundo vamos? ¿Hacia qué mundo? Yo pienso que dentro de la astrología y a nivel personal como a nivel país, ¿no? Y en definitiva como a nivel mundo, existe lo que es el libre albedrío. Entonces, las decisiones que se toman o las decisiones que los gobernantes toman en distintos países del mundo, y ya tuvimos antecedentes lo que fue el 2020 y el 2021. Yo te voy a decir un poco yendo para atrás como para contestar, si puedo, lo que me estás preguntando. Yo escribí en el 2019, de acuerdo al eclipse lunar que venía para el 10 de enero del 2020, yo escribí un artículo que está en el blog, que se puede ver, y hay un video también, que se llama Crisis Institucional Global. En ese entonces yo no hablé de la pandemia. Recién hice un artículo de la pandemia el 20 de enero del 2020 porque vi características similares entre la gripe española de 1918 y las características astrológicas que se daban en el 2020. ¿Qué pasa? Cuando puse crisis institucional global, ¿por qué fue? Fue porque cuando Plutón entró en Capricornio en el 2008, tuvimos la crisis financiera global. Y yo digo, ¿qué fue lo que hizo Plutón cuando entró en Capricornio? Sacar todo lo que estaba mal a la luz. O sea, las hipotecas en Estados Unidos, los préstamos que se daban a quienes no lo podían pagar, el gobierno que miró para otro lado y no aplicó las regulaciones que estaban, y fue la catástrofe que fue el 2008-2009, al punto que nunca nos recuperamos y nunca volvimos a los niveles económicos globales de antes del 2008. Entonces, Plutón sacó a la luz todo lo que estaba mal y todo lo que había que arreglar. ¿Qué se hizo a nivel mundial? Se rescató los bancos, se emitió moneda, se endeudó a las generaciones siguientes y todo siguió igual. Entonces, la astrología te puede decir, sí, esto pasó porque Plutón, pero el hombre fue el que decidió no hacer un cambio y seguir todo como estaba. Cuando escribo ese artículo en el 2019, crisis institucional global, yo lo veía desde otro punto de vista. Yo lo veía porque en ese momento estaban los chalecos amarillos, se estaba pidiendo la democracia en Hong Kong, había en todos los países de Latinoamérica había gente en la calle protestando, en Oriente también, o sea, por todos lados, no importa el color político del gobierno, la gente estaba protestando. Cuando vi eso dije, acá se arma a nivel global. ¿Qué pasó? Vino la pandemia. Yo tengo un artículo que dice cuando se paró el reloj. Digo, esto es como un partido de fútbol. A la noche y se corta la energía. Se para el partido. Y fue lo que pasó. Se paró todo. La crisis institucional global fue a nivel, digamos, económico, a nivel salud y a nivel económico, porque fueron las dos cosas que realmente perjudicaron a todo el mundo. Entonces, salimos de eso y ahora viene entrando Plutón en Acuario. Acuario es el conocimiento, ¿no? Es el buscar el conocimiento, el uso del conocimiento. Entonces, si vos me decís a futuro, si el uso del conocimiento va a ser el uso que estamos haciendo hoy de las redes sociales, de la tecnología, y estamos al horno.
si no cambiamos nuestra actitud ante el uso de la tecnología, sí lo veo mal. Porque precisamente, te lo digo, es el libre albedrío. O sea, hoy estamos enchufados al teléfono las 24 horas del día. No es normal. Eso no es normal. Entonces, nuestra atención está diseminada, digamos, en cosas que no nos sirven para el desarrollo personal. Entonces, si no nos desarrollamos personalmente, que es la única manera de sobrevivir y salir adelante acá, ¿cómo lo hacemos? Entonces, astrológicamente está la posibilidad, porque Plutón entrando en Acuario nos da la posibilidad de algo. Ahora, si volvemos para atrás al 2008 y vemos cuando fue la entrada de Plutón a Capricornio, y bueno, realmente tomamos la decisión equivocada. Está claro que vivimos en un mundo convulso, en un mundo que nos podemos desorientar, perder con facilidad, pero ahí está la astrología, para darnos esa información que está más allá de lo aparente. Cualquier cosa que necesitéis, si necesitáis que Eduardo os pueda realizar esta carta natal, además con la experiencia que él tiene, porque obviamente no es un astrólogo al uso, es también informático, investigador, es alguien que le gusta mucho también el observar lo que se llama el astro mundial, es alguien que investiga. Entonces, no es alguien que ha hecho un cursillo de fin de semana y ya pues puede hacer cartas natales. No, Eduardo lleva muchísimo tiempo, toda una vida dedicada, consagrada, a estudiar qué hay más allá de lo aparente. Por eso yo creo que él os puede hacer una carta natal realmente esclarecedora para todos vosotros. Cualquier cosa que necesitéis de la mano de Eduardo, ahí tenéis la página web, elnuevocamino.com. También tenéis un contacto telefónico si queréis escribirle por WhatsApp, por ejemplo, que es el 954-873-3203, con el prefijo 1 delante si llamáis desde fuera de Estados Unidos. Y también lo podéis seguir en Instagram por Edu Petriati y en el YouTube de El Nuevo Camino, tal y como veis allí en pantalla. Eduardo, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Alex, un placer haber estado aquí contigo. Gracias. Placer como siempre. Y por cierto, el libro, La astrología en el siglo XXI. Este libro, Eduardo, ¿dónde se puede conseguir ahora? Quien lo quiera leer. Está en Amazon, hay dos libros, Astrología del siglo XXI y Astrología del siglo XXI, Evolución, que fue el que saqué el año pasado. Están en Amazon y aparte en mi blog, ahí directamente lo pueden buscar. El blog, que recordad, es elnuevocamino.com. elnuevocamino.com. Eduardo, muchas gracias. Cuídate mucho. A ti. Adiós.